Bueno, continuamos, hermanos, en nuestra serie de sermones que he titulado Las Buenas Nuevas de Navidad. Vamos a ver por qué son buenas nuevas. Anoche, en nuestra fiesta que tuvimos, vimos cómo se anunció al profeta Isaías que el ser que iba a nacer iba a ser concebido a través de una virgen, sabemos que es María, se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que tuvimos al Señor Jesucristo en la carne, es decir, presente, el eterno, el que era invisible se hizo visible, hizo cita con la humanidad del Señor y eso sucedió a través de Jesús. Y eso fue anunciado a Israel en Isaías, fue profetizado unos 800 años antes de su nacimiento. Ellos tienen las escrituras, tenían las escrituras, lo deberían estar esperando, pero tristemente cuando llegan ni el rey Herodes conoce dónde debe nacer, pero unos gentiles, es decir, gente que no era del pueblo de Dios, que vinieron del oriente según lo que vamos a leer en el texto hoy. Ellos vinieron de una gran distancia con el deseo de conocer a aquel que había nacido como el rey de los judíos. Es interesante, hermanos, que el pueblo de Dios en aquel entonces, y espero que no sea así hoy, no sabían que su rey había nacido, que el Mesías había nacido, aquel que había sido prometido por muchos siglos. Y lo que es peligroso es llegar a una mentalidad, a una actitud en donde realmente no nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 2, del 1 hasta el versículo 12, lo que hemos llegado a conocer como la visita de los sabios, de los magos. No hay nada que nos indique que eran reyes magos. Esa parte está equivocada. Eran magos, eran sabios, pero no eran reyes. Vamos a ver algunas cosas interesantes hoy. Creo que por lo menos podemos tener una idea de cómo es que llegaron a desear, de querer buscar, de querer encontrar a aquel que es el rey de los judíos, y ni eran judíos. Yo creo que la Biblia nos puede explicar. Entonces, hermanos, vamos a leer esto y si quieren ponerse de pie mientras que le mostramos al Señor la reverencia que merece su palabra, porque es palabra del Señor, es mensaje del Señor. Amén. Es el Señor digno de nuestro respeto. Amén. Dice así, la visita de los sabios. Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Nada más quiero hacer un comentario. Se me hace interesante que no sabía el rey Herodes
esta información, siendo el rey de los judíos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlos. Es un vil mentira eso, hermanos. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Porque como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, especialmente en esta temporada, Señor, donde queremos tener un encuentro contigo y uno en el cual, Señor, entendemos más, percibimos más, aceptamos, Señor, esta verdad del nacimiento de tu Hijo Jesucristo y lo que significa para nosotros como cristianos, lo que implica para nosotros como cristianos. ¿Por qué nos debe interesar? Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, la misma palabra en la cual, Señor, sabemos que se nos revela tus verdades, tus promesas. Y vemos, Señor, que tú cumples con lo que has dicho en el pasado y podemos confiar en ti. Podemos descansar, Señor, en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los reyes magos, para empezar, no dicen nada de que habían tres. ¿Se dieron cuenta? Más bien, en lo que estudié, los comentarios dicen que puede haber sido una gran compañía. No solamente magos, pero otras personas que los acompañaban. Hay mucho que no sabemos sobre ellos. Y existen, pues, como saben, muchas tradiciones según ellos, ¿no? Hasta yo me imagino que hay alguien aquí que me pudiera decir los nombres de los supuestos tres. A ver, ¿alguien se atreve a decirme? ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben eso? Saben que no lo van a encontrar en la Biblia. Pero ahí está. Es la idea que les quiero enseñar. Hay muchas cosas que se dice que no está escrito en la palabra. Y bueno, sabemos, sin embargo, según nuestra lectura, que vinieron del oriente. Eso sí sabemos. Sabemos que estos magos eran astrólogos, estudiaban las estrellas porque siguieron una estrella. Apareció una estrella, lo vieron, lo siguieron, pero todo lo demás no sabemos específicamente cómo llegaron a entender o conocer la verdad del Mesías, pero yo creo que sí podemos por lo menos investigar una idea o algo que creo yo. Fíjense que dijeron en Mateo
2, si suben al versículo ahí, dijeron que vinieron, al 1, perdón, dijeron que venían del oriente, llegaron a Jerusalén, el versículo 2 dice, y preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Quiero mencionar algunas cosas y creo que nos puede ayudar. Lo más probable de los magos es que hayan sido residentes en el área de Babilonia cuando vieron la estrella y lo siguieron. Creo que ellos eran parte de un orden de magos que se había establecido según Daniel. Uno tiene que ir al Antiguo Testamento. Y les quiero decir que había otro hombre en Babilonia, unos 500 años antes, que podía interpretar sueños y se conocía como un sabio. ¿Y saben quién es? Daniel. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? Bueno, estaba ahí con los demás del pueblo de Judá, que fue llevado en exilio, ¿recuerdan? Si un pueblo de repente de millones llega a otro país, ¿no creen que van a dejar una influencia? Especialmente porque llegaron ahí por haber desobedecido. Mira, no tenemos que decir mucho. Ya en los Estados Unidos hay muchos hispanos. Ya en los Estados Unidos ya hay muchos restaurantes mexicanos, de El Salvador, de Guatemala, de todo tipo de cosas, costumbres, mercados, ¿no? Si un pueblo llega a otro pueblo, se empieza a influir a los demás. Pero en este caso, en lo que sería el gobierno y en posiciones muy altos, tan cerca al rey había uno, Daniel, porque tuvo sueños el rey de Babilonia. ¿Recuerdan? Que nadie de sus magos podían interpretar. Y llega Daniel y sí pudo, porque él era profeta del Dios viviente. Entonces, fíjense lo que dice Daniel 5:11. Nada más para establecer, yo creo, cómo llegaron a entender estos sabios del Mesías que iban a ser en Judá. Dice Daniel 5:11. Si quieren verlo en sus Biblias, está bien, lo voy a leer. Fíjense, en el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe. Y fíjense esto, de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. ¿Qué posición tenía Daniel en aquel corte del rey? ¿Jefe de qué? De todos los magos. ¿Daniel? Sí. ¿Qué más tenían en Babilonia a través de Daniel los de Babilonia? El libro de Daniel. Lo escribió ahí, ¿no? Déjame decirte esto. La Biblia establece que la fe que salva viene por el oír ¿qué?
La palabra de Dios. Fíjense, nadie puede ser salvo sin escuchar la palabra de Dios. No es algo mágico. No tengo una vara y hago movimientos raros y pácatelas, eres cristiano. No hay polvo mágico que puedo aventar al pueblo, a ustedes aquí enfrente, y al tocarlos, de repente tienen la revelación de que Jesús es Señor. ¿Saben cómo llegamos a saber esto? Por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con el hecho de que Dios está obrando en tu corazón. Aún antes que lo conociste, ya estaba trabajando ahí en su vida. Moviendo las piezas y dirigiéndote y guiándote para que llegara el día en donde pudieras confesar y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y yo creo que se estableció este orden de magos que era jefe Daniel. Tenían las escrituras enfrente de ellos que él había escrito, lo leyeron y lo creyeron. Y por ejemplo, sabemos que existe una cronología del Mesías, es decir, en Daniel 9, 24 y 27, que se conoce como las 70 semanas, es una profecía que da los días en cuanto iba a nacer y morir el Mesías. Entonces tenían esa información. Daniel 24, 9, 24 y 27 encontraron y tenían en sus manos, como nosotros tenemos en nuestras manos, las escrituras. Los podemos leer, los podemos entender, y si quieren escuchar a su pastor o a sus maestros explicar estas cosas, no son cosas más allá de nuestra capacidad, porque si nace en nuestros corazones el deseo de conocer a Dios, y si aceptamos por fe lo que dice la palabra de Dios, y uno puede llegar a la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, así es. Pero créeme, no pasa así como coincidencia. Ellos, gentiles, más bien paganos, fueron a buscar al Mesías, guiados por una estrella, y apareció. Fíjense que la estrella representa luz, ¿no? Y en este caso es luz que los dirige, que los guíe al Mesías, el Rey de los judíos. Yo no sé cómo sucedió eso. Si Dios tiene el poder de levantar a un muerto, como lo hizo con Jesús, del sepulcro, ¿no? No hay nada imposible para Él. Si María, cuando escuchó el anuncio de que iba a concebir a un niño, y ese niño se iba a llamar Jesús, ese niño le dio ese nombre, Immanuel, que es Dios con nosotros, es decir, Dios le prometió algo imposible, humanamente hablando. Si Él puede levantar a los muertos, si Él puede poner vida en la vientre de María, o Elizabeth, que no tenía la capacidad de tener hijos. Es decir, el poder de Dios no tiene límites. Si Él es el creador de todo el universo, incluyendo las estrellas, y cuando habló de la nada, de repente existe todo el universo, yo no tengo ningún problema de que había una estrella que los guió a los magos, y también tenían las escrituras en sus manos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí me entienden por lo menos?
Entonces, sabemos que buscaban al Mesías, como nos dice aquí en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Saben lo que dicen, hermanos? Que los sabios todavía buscan a Jesús. ¿Lo buscas? ¿Deseas conocerlo más? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres acercarte más a Él? Los sabios todavía buscan a Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es una de las preguntas más importantes que podemos hacer. Porque créeme, hermanos, y ustedes que salen de la iglesia y van allá afuera al mundo con sus familias, con sus vecinos, con sus colegas, con aquel en el mercado o donde sea que estés, saben que muy pocos buscan a Jesús hoy. No les interesa. Y muchas veces si les dices que las escrituras dicen esto, ¡ay, ese libro antiguo no tiene ninguna importancia! Pero sabemos que son verdades que Dios estableció desde el principio, cuando empezó a tratar con el hombre. ¿No, hermanos? Sabemos que en las escrituras tenemos la verdad de Dios. Entonces estos sabios lo creyeron, lo aceptaron y fueron a buscar al rey de los judíos. Cuando el propio pueblo de Israel no lo buscaban. Si lo hubieran estado esperando, no hubieran hecho lo que estaban haciendo en el templo. Cuando llegó Jesús al templo, ¿qué hizo con las mesas? Los volcó, los tiró, porque dijo que habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, ¿en qué? En una cueva de ladrones, corruptos, esperando al Señor para nada. Pero estos gentiles, estos paganos, sí fueron a buscarlo. Qué tragedia cuando el mismo y propio pueblo de Dios no le interesan las cosas de Dios. Pero los de afuera están más interesados. Nos quiere decir que la iglesia o el pueblo de Dios está en una situación muy grave. Y nosotros estamos en una situación similar en el hecho de que nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo nos va, hermanos? ¿Cómo andamos? ¿No? ¿Lo buscamos? ¿Lo deseamos? ¿Estamos detrás de Él? ¿Lo seguimos? ¿Invertimos tiempo y recursos y energía y aún nuestras vidas en Él? Vamos a ver qué pasó aquí. Pero primero, hay que buscar a Cristo. Segundo, hay que saber que al buscarlo, siempre nos presentamos con lo mejor de nosotros. Fíjense lo que pasó. No solamente dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Ya explicamos eso. Pero también dicen, y venimos ¿a qué? A adorarlo. Hermanos, cuando tenemos ya idea de que va a ser domingo o cuando tenemos en nuestro horario llegar los miércoles o cuando vas a tener un devocional en tu casa o cuando
tomas el tiempo para orar sobre la comida o sobre alguna situación, van de viaje, no, sus hijos empiezan la escuela. Hay muchas razones por las cuales nos podemos acercar al Señor, ¿no? Fíjense que ellos reconocen que aquel ser que va a nacer, que ha nacido, es digno de adoración. ¿No? ¿Qué hicieron? ¿En qué forma lo adoraron? Estos magos, porque tomé un poco de tiempo para estudiar, porque abrí mi Biblia y fui hasta las últimas páginas donde dice mapas. ¿Sabes cuántos millas son de Jerusalén a Babilonia? Dependiendo si llegas a las fronteras o te metes a la profundidad, son de 500 a 800 millas. Y créeme, hermanos, no compraron un boleto en American Airlines. No se subieron a un tren, ni a un carro. Lo tenemos muy bien, ¿no, hermanos? ¿No creen? Ustedes, yo veo sus páginas de Facebook, andan de viaje. Y se ve que en lujo, ¿no? No voy a decir nada de Tania, andan por todos lados. Pero te prometo que no fue en camello y no fue caminando varias veces a Dodger Stadium. No, fue en su carro. ¿Sabes cuántos millas son? 800 millas de distancia. Y quizás pasaron meses, sino años viajando a través del desierto. Entonces, ¿qué invirtieron para ir a buscar y qué invirtieron para ir a adorar el Rey de los judíos? Número uno, su tiempo. Si quieres saber el significado de adorar a Dios, es mucho más que cantar. Porque muchas veces decimos durante el tiempo de las canciones y que viene aquí el grupo, ¿no? de música, vamos a adorar al Señor. No, hermanos, eso no es adorar, porque es simplemente el movimiento de tus labios. Puede ser. Cuando inviertes tu tiempo en aquel que es digno, eso es adorar a Dios. Un mes, un año, no se sabe, dependiendo en cuántas personas estaban en ese grupo o en qué tan rápido caminaban los camellos y qué tan lejos realmente tenían, cómo estaba el tiempo, es el clima, todas esas cosas tenían que ver, pero también tenemos esta idea de que fue una gran distancia con mucho tiempo y estaban guiados por aquella estrella, ¿no? ¿Y qué dicen que solamente querían adorarlo, ¿no? Versículo 3, vamos a pasar. Dice que pasó que el rey Herodes había oído de esto, que lo buscaban, se turbó, se molestó, y todo Jerusalén con él. ¿Por qué se molestó el rey Herodes al escuchar que había nacido el rey de los judíos? ¿Sintió amenaza? ¿Celos? Oye, hermanos, ¿tienen confianza en su posición donde sea que Dios los ha puesto? Déjame explicar. Tú estás donde Dios quiere que estés. Y hasta que Dios te quite de ahí, nadie lo puede hacer. No tienes que sentir amenaza de nada cuando perteneces al Señor. No tienes que sentir celos. Amén. Es una tentación muchas veces que podemos tener como pastores. Entonces, si alguien quiere mi puesto, bienvenidos. Pero yo me quedo aquí hasta que Él me mueve. Eso sí sé. No siento ninguna amenaza, no siento ni un celo de nada y de nadie. ¿Saben por qué? Y debemos todos saber esto. Cuando Dios está dirigiendo nuestras vidas, cuando Él está en control, sabemos que podemos tener seguridad
y confianza donde estamos. No pierdes nada que Dios te ha dado. Y si algo se te quita es porque Él lo quitó. Mientras vienen, Herodes oye esto y se siente turbado, molestado. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que era corrupto. Él sabe que no estaba cumpliendo con los propósitos y la voluntad de Dios. Él sabe que no tenía cercanía y no tenía una relación con Dios Padre. Y así vives cuando estás alejado del Señor y no estás haciendo las cosas como Él desea. Siempre viviendo así. Ay, agarrando y no queriendo soltar. Yo me imagino que sus dedos estaban azules por tan fuerte que no quería soltar su posición. Y un bebé sentía amenazado. Dice que entonces, y se puede ver a través de la misma escritura en versículo 4, dice esto. Versículo 4, por favor. Eric, verse 4, please. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es decir, que llamó a la escuela de teología a su presencia y dice, oiga, ¿dónde va a nacer el Mesías? ¿Cómo no lo sabe el rey Herodes, que es rey de Judá? ¿Cómo no vamos a saber si somos mexicanos que Benito Juárez fue el primer presidente? ¿Cómo no vamos a saber que George Washington era el primero de aquí? ¿Y quién era el primer presidente de Inglaterra, hermanos? Pues no tienen presidente. Y eso no lo sabes porque vives acá. Posiblemente ellos tienen un reinado. Lo que estoy diciendo es que si somos de un pueblo, sabemos la historia y sabemos lo que significa ese pueblo. Pertenecemos por este rey ni sabe de dónde y cómo va a nacer el Mesías. ¡Qué tragedia! ¿No, hermanos? Entonces tienen que llamar a los sacerdotes, a ver, y a los escribas que eran los maestros, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? A ver, ¿qué nos dijo el pastor la semana pasada? Ya se me olvidó, como estaba dormido. El problema de estar acá enfrente es que yo los veo, hermanos. Pero estoy orando por ti, porque me gustaría que durmiera más en la noche para no dormir aquí. Bueno, no me voy a meter en más broncas con ustedes. Perdón, es broncas que ustedes tienen conmigo, porque se duermen, están aburridos. No, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Simplemente que no sabía nada. Unos primos allá en México dicen que no sabían papa. Versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Y por qué pueden decir eso? Porque así está escrito por el profeta, porque así dice la palabra. Y el 6, ¿qué dice? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Belén era un pueblo bien chiquito y se sentían muy pequeños. David era de Belén también, el rey. Se sentían así como uno siente cuando viene de un pueblito allá en su pueblo, allá en su tierra, ¿no? Que cuando le dice el nombre ni sabe nadie. ¿Qué? ¿Eres de dónde? ¿No? Y el Señor le dice a Belén, no eres la más pequeña. ¿Saben por qué? Porque entre los príncipes de Judá, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía, Jesús, que apacentará a mi pueblo Israel. Belén va a ser grande, aún ya hoy cantamos de Belén, ese pueblo que pensaban que eran pequeños. ¿Sabes por qué no somos pequeños? ¿Sabes por qué no somos nada? Porque pertenecemos al Señor.
Versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios. ¿Por qué lo tuvo que hacer en secreto? Los sabios, para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. A ver, dime. El 8 los envió a Belén y les dijo, vayan a averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Es una trampa. Este hombre no solamente es corrupto, pero es chueco. Porque dice una cosa, pero va a hacer otra cosa. ¿Saben lo que hizo cuando ya descubrieron dónde nació Jesús? Se conoce como la matanza de los niños de Belén. Imagínate qué horrible y qué maldad tenía en su corazón para enviar a sus soldados a matar a bebés para poder tal vez asegurarse que nunca creciera Cristo. Vamos a ver después que Dios protege a los sabios y a Jesús y su familia, María y José. Porque en un sueño, ya lo leímos, los envía por otro camino a los magos a regresar a su tierra y le dice a José, vete a Egipto. Entonces en esta historia vemos que Dios siempre protege a los suyos y siempre va a proteger el plan que tiene para no solamente su Hijo Jesucristo, pero para tu vida. Podemos vivir muy rico. Podemos poner nuestra cabeza en la almohada en la noche y podemos estar así. Hay mucha gente que no duerme en paz. No están tranquilos. Están preocupados de lo que va a pasar mañana, de que me voy a perder mi trabajo y qué tal si me enfermo y no voy a manejar porque qué tal si hay un choque y no viven. Podemos tener una confianza que nos permite vivir en su gracia. Y le echamos gana a todo porque sabemos que Dios está con nosotros y nos va a proteger. Y si es necesario, envía a sus ángeles a nuestro alrededor. Échale ganas, hermanos. No estás solo. El Señor está contigo. Y evidencia de esto es que mandó a su Hijo Jesucristo para cuando estábamos condenados, cuando estábamos bajo la ira de Dios, y su Hijo vino para morir en nuestro lugar y pagar la deuda que teníamos, y nosotros somos librados para aceptar a Cristo como nuestro Salvador y tener el perdón de nuestros pecados y vida eterna con Él. Hermanos, este rey no va a ir a adorarlo, pero los magos sí. Entonces llegamos al 9 y nos dice lo siguiente: después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Otra vez, no estoy muy seguro de cómo sucedió esto, pero si es el creador de todo el universo, una estrella no hay ningún problema para él que guíe en su luz a los magos a donde está su Hijo Jesucristo. Y yo me imagino que cuando Dios quiere que tú estés en un lugar, en un futuro, también no va a tener ningún problema para que tú llegues ahí y te puede iluminar a tu vida, abrir puertas, abrir oportunidades, y ahí vas a estar. ¿Lo creen o no? Entonces, dice que hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Cómo se llama esto? Es un milagro divino.
con el propósito de revelar a su Hijo. Y Dios desea revelar y manifestar a su Hijo a nuestros corazones y a nuestras vidas. Todos los esfuerzos de Dios están dedicados a que todo el mundo conozca a su Hijo. Y si no lo conocen, hay dos razones. No están preparados o listos o no quieren. ¿Saben? Porque nos ha dado libre albedrío. Aunque nuestro enemigo pueda hacer todo lo posible para desviarnos, para llevarnos descarriados en caminos que no se lleven al Señor, si uno tiene el deseo y sus intenciones es conocer al Señor, créeme que el Señor se va a revelar en tu vida. Te va a enseñar cómo, cuándo y dónde. Como lo hizo con los reyes, bueno, los magos. Ya es que tantas costumbres que tenemos. 10 dice, al ver la estrella, se regocijaron mucho. Vienen con un corazón preparado de regocijar frente a la presencia del Señor. Entonces aquí sí vemos que hay gozo cuando encontramos a Cristo. No arrepentimiento, no resentimiento, no remordimiento. Cuando conocemos a Cristo, hay regocijo. Amén. Seguimos, hermanos, en el versículo número 11. Entonces, algunas cosas vemos aquí. Cuando entraron a la casa, aquí es donde tenemos la idea de que esto no sucedió en la noche que nació. Porque ¿dónde nació Jesús? Según los otros versículos. En un estable. ¿Dónde están hoy? En una casa. Entonces fue después. No se dice cuánto, 1 año, 2 años, no sé. Fue después de nacimiento. Pero llegaron a esta casa, vieron al niño con su madre María, sabemos quién es. ¿Y qué hacen? Postrándose. Esta posición de postrarnos es de humildad. Nos habla de esa posición que debemos tener todos ante el Señor. Nos habla de que Él es digno, que Él tiene valor y merece que nosotros tomamos una posición de humildad, no de orgullo. Amén. ¿Y qué hicieron? Lo adoraron. Yo le voy a decir que lo adoraron y otra vez sumando lo que ya dije, lo adoraron con el tiempo que tardaron en llegar. Lo adoraron con la distancia y el esfuerzo que tenían que usar para llegar a tan lejos. Lo adoraron con sus recursos, porque nadie va de viaje por free, por gratis. ¿No han visto los precios en los aeropuertos de una hamburguesa de McDonald's? Te tienen como prisionero. Vas muy feliz y ya tienes hambre y aquí te cuesta como, no sé cuánto es un Big Mac, vamos a decir 1.99. Y vas al aeropuerto y son 10.99. Y lo pagas porque tienes hambre. Pero nadie viaja por gratis. Estos entonces invirtieron su tiempo. El adorar al Señor, hermano, es más que cantar. No estoy diciendo que no tiene que ver ese regocijo en nuestros corazones y cantar canciones y himnos. No quiero decir que eso no es adorar, pero para empezar, y viendo el ejemplo aquí, adorar al Señor es darle un poco de tu tiempo. Y adorar al Señor es darle un poco de tus esfuerzos. Adorar al Señor representa darle un poco de tus recursos. Adorar al Señor es buscarlo, querer estar en su presencia. Y cuando estás en su presencia, te postras, es decir, eres humilde. Y fíjense y esto va a terminar el sermón. Luego, cuando llegaron, abrieron sus tesoros.
¿Qué dice la Biblia? Donde está tu tesoros, allí está tu corazón. Abrieron sus tesoros, pero también abrieron sus corazones. Eso es lo que significa adorar al Señor. ¿Y qué trajeron? Ofrecieron oro, incienso y mirra. Fíjense que ellos, los magos, no llegaron ahí para conseguir algo de Jesús. Después de todo, todavía era un niño, un bebé ahí. Tampoco vinieron debido a lo que había hecho por ellos, porque todavía no había hecho nada, era un niño, ¿no? Vinieron para adorarle por quién era. Y traen, ¿qué? En sus manos, regalos costosos. La adoración genuina, la adoración verdadera, siempre cuesta algo. Es decir, no llegaron ellos con las manos vacías. Siempre llegamos a ofrecerle al Señor algo. Y no es para pagarle, y no es para recompensarlo, porque jamás pudiéramos darle a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. No, es una expresión de amor, una expresión de confianza, una expresión de que entienden quién es. Y estos tres cosas representan, estos tesoros representan tres diferentes formas de adorar. Oro siempre es un reconocimiento de que Jesús es rey, puesto que el oro es un metal asociado con la regla real. Ellos vienen reconociendo que es rey y por eso traen oro. También incienso es una especia y se usaba entre los sacerdotes. Los magos no solo reconocieron a Jesús como un rey fuerte, pero también como un sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en este momento. Es rey, es nuestro sumo sacerdote y mirra es una especia también que se usaba en entierros. Piénsalo por un momento. ¿Quién va a ser enterrado un día? Cristo, cuando muere en la cruz. Entonces, los sabios no solamente lo reconocen como un rey, no solamente lo reconocen como un sacerdote, pero también lo reconocen como un profeta martirizado. Es decir, que es un profeta que va a morir por su mensaje. Porque todos los profetas de Israel murieron por su mensaje, por lo menos en general la mayoría. Era común matar al mensajero para no escuchar el mensaje, no sabiendo que solamente eran representantes de aquel que los envió. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el Señor recibe lo que merece y que la adoración, hermanos, que el alabar a Dios es una expresión de que Él tiene valor para nosotros. No sentimos que perdimos nada. Sentimos que es un privilegio más bien cuando lo que sea que demos al Señor. Espero, hermanos, que esto sea lo que tienen en sus corazones en este año y en esta época de Navidad. Para terminar, dice lo siguiente. Oiga, Miguel, creo que ya puedes apagar Miguel aquí sentadito. Ya está, hace calor, hasta yo estoy sudando acá arriba. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Para terminar, hermanos, los magos obedecieron a Dios.
y al obedecer, Dios los protegió. Jesús, su madre María y José también obedecieron al Señor cuando los mandó a Egipto para que esperaran que muriera Herodes para poder regresar después. ¿Saben, hermanos, que el Señor, en uno de los mensajes de Navidad, nos está enseñando que siempre nos va a proteger? Te puedes meter a tu carro con confianza. Fíjense, hermanos, que no importa lo que hagamos o donde vayamos, el Señor nos va a proteger. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias una vez más por esta sección de las Escrituras donde podemos ver, Señor, lo que hicieron los tres magos. Los tres, bueno, sabemos que no son tres, ¿verdad? Los magos, los sabios. Gracias, Señor. Toda la historia nos comunica mucho, pero lo más importante es que eres digno. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque fue a la cruz a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque vemos en Él el pago que nos libra de la condena que merecemos. Gracias, Señor, porque podemos confesar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque podemos arrepentirnos, dar la vuelta y seguirlo. Gracias, Señor, porque nos da no solamente la oportunidad de confesar y de arrepentirnos. Gracias porque nos perdona y nos pide que lo sigamos. Y eso es lo que vamos a hacer, Señor. Gracias. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Pedimos, Señor, toda tu bendición en esta temporada y aún más allá. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.